Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. El mes de mayo ha sido un mes extraño en mi vida. Un mes en donde Dios le habla de distintas formas, ¿no? De muchas reuniones, de muchos encuentros. Y estuve en el último acto de la escuela compartiendo con todos los papás. Compartiendo con los papás de la escuela y había mucha gente, realmente era mucha la gente que había. Sentía el compromiso de hablarles de la Revolución de Mayo. Y en realidad le dije, qué bueno sería que hablemos de una revolución de amor en las familias. Les compartí que eran sal y luz, que los cristianos tenemos que ser sal y luz para que las cosas puedan cambiar. Cuando Dios está en las familias, el mundo empieza a cambiar. Cuando cada cristiano comienza a tomar la responsabilidad de llevar el Evangelio, el mundo empieza a cambiar. También he estado con algunas personas hablando, donde tuve que compartir algunos temas administrativos, pero también les hablé del Señor y les hablé del Señor porque es mi fe, porque es lo que tengo que hacer. Yo tengo que predicar al Señor. El Señor nos ordena la vida y nos ordena en todos los ámbitos, también en los administrativos, ya lo hemos estado hablando. Y hubo un montón de este tipo de charlas durante este mes, en donde mi fe tuve que compartirla, ¿sí? Donde estando en ámbitos seculares los compartí. Y tuve algo hermoso, viví algo hermoso, una reunión de papás solamente, y fueron llamados para orar y reflexionar sobre la vida de tus hijos. Ese fue el llamado que hice a los papás en el cuadro de comunicación. Y se acercaron como 10 papás. Y había sed. Querían escuchar de Dios. Y oramos y leímos la palabra. Y me sentía muy bien al hacerlo porque sentía que estaba haciendo mi tarea. Como cristiano, estaba haciendo mi tarea, estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Así que fue una semana preciosa de desafíos, en donde el Señor nos habla. Y me di cuenta también, pon el primero, que somos custodios de la fe. Somos custodios. Nosotros tenemos que cuidar la fe que el Señor Jesús se nos presentó a nosotros. Él nos presentó la palabra para compartírsela al mundo. Por eso quiero que hoy podamos realmente asumir esta responsabilidad. Ellen compartía recién su trabajo. Julián también estuvo compartiendo lo que él quiere hacer. Y nosotros acá también tenemos mucha tarea. Es mucha la tarea. En el lugar en donde estamos nosotros hay mucha tarea. No separemos lo secular con lo espiritual. Nosotros tenemos que realmente compartir del Señor en todos lados. Y esto de custodios de la fe es que si yo no hablo, ¿quién va a hablar? Si yo cristiano no comparto la palabra, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que la palabra pueda llegar a otros sectores? Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por darnos este lugar, donde podemos reunirnos en libertad, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte. Gracias por todos los hermanos que hoy están aquí. Te ruego por aquellos que están en otros sectores, Señor, en otros lugares, que puedas bendecirlos, que los puedas cuidar. Bendice, Señor, tu palabra, esta palabra que hoy vamos a abrir, para que pueda enriquecer nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque estás atento a nuestras necesidades, porque eres misericordioso en nuestras vidas y porque nos desafías a caminar hacia adelante, llevando tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para hacer lo que tenemos que hacer. Amén, Señor. Y dentro de toda esta lectura diaria están los informes y las cosas que nos pasan como integrantes de un planeta.
Y como humanos vivimos en un mundo que está atravesando dos terribles cambios, a mi criterio, ¿no? Dos cambios grandes, muy grandes. Por un lado tenemos el cambio climático, ¿no? El cambio climático global, esto que denominamos como calentamiento global y del cual también somos responsables. No vamos a hablar hoy de esta situación, pero como humanos somos responsables también. Vemos que las temperaturas son más cálidas, que ahí las tormentas son más intensas, que hay una propagación de enfermedades, olas de calor, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos. Fíjense cómo se dan todos estos cambios, que hay un programa en TN que habla de fenómenos solamente. Y eso no es para sentarnos y decir, ay, mira qué cosa que pasa. No, démonos cuenta que estamos destrozando lo que nos dieron en nuestras manos para que lo cuidemos. Y no lo estamos haciendo. Están desapareciendo especies de animales enteras. Aumenta el nivel del mar. Los alimentos son más caros. Hay escasez de alimentos, obviamente. Todo esto está afectando a la vida cotidiana del ser humano. Y por otro lado, hay un enfriamiento espiritual. ¿Sí? En el mismo mundo que compartimos todos, tenemos un calentamiento global y un enfriamiento espiritual. ¿Habrá alguna vinculación, tal vez? ¿Habrá un no darme cuenta o el no quererme darme cuenta? ¿Habrá algo de decir que lo haga el otro? ¿Habrá algo de todo esto de irresponsabilidad? Yo creo que sí, creo que están íntimamente ligados. Y yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 9. Parece ser que son fenómenos opuestos, pero están íntimamente relacionados. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos en todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Así estamos viviendo hoy día. Esta es la realidad del hombre hoy. Por eso vamos a trabajar y a charlar hoy sobre este enfriamiento espiritual, porque el hombre se alejó de Dios, porque el hombre no obedece su palabra, porque el hombre cree tener las razones de todas las cosas, pero se equivoca y se ha equivocado grandemente. Yo recordaba cuando estaba el pastor Marcel, que se iba a España, que tienen que ir a evangelizar Europa cuando ellos nos evangelizaron nosotros, ¿no? Como el amor por la palabra del Señor fue desapareciendo. Los templos y las iglesias en Europa están utilizadas para hacer boliches, conciertos, pub, pero no se predica la palabra del Señor. Por eso creo que realmente nosotros los cristianos debemos ser custodios de la palabra de Dios, custodios de esa fe que nos dio, custodios de la verdad, porque nosotros sabemos la verdad. ¿Cómo podemos pretender que los demás conozcan de la verdad si nosotros no se la contamos? Por eso nos invaden tantas cosas, por eso nos invaden
pensamientos extraños que decís, ¿pero cómo pensás en esto? Crímenes aberrantes, relaciones enfermizas. ¿Cómo puede pasar eso? Pasa porque no nos callamos, porque no defendemos en los lugares que tenemos que hacer la palabra de Dios. No podemos decir, pará, hasta acá llegás vos. Hubo un hecho en el colegio de 3 chicos con un tema de celular, y uno puede decir, son cosas de chicos. No, si vos sacás un celular, estás robando. No podemos decir, son cosas de chicos, deja que pase, total. Hay que ponernos a veces, y a veces el no querer meternos es para no traer problemas, pero también estamos dejando que avancen las cosas que están mal hechas. Yo creo que el Señor está permitiendo mucha ausencia de buenos ritmos, está permitiendo algunas cosas que ocurren en Europa y todo esto que nos pasa a nosotros en Latinoamérica, esta confusión, esta extrañeza, porque quiere que nos movamos, quiere que salgamos a la calle, que seamos sinceros y que digamos cómo son las cosas. Quiero que hablemos también sobre lo que Dios nos ha dicho para que podamos hacer con el resto de las personas. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Busquemos Deuteronomio 6, 1, 9. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos oren al Señor tu Dios, cumpliendo tus preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Vamos a leer este texto nomás. Dice, para que enseñáramos estos preceptos a tus hijos y a tus nietos. ¿Tomamos ese trabajo de enseñarle a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere? ¿Les hablamos a nuestros nietos? Esto lo compartí en la reunión de tercera edad el otro sábado, ¿no? Como abuelo, tenés la autoridad para predicarle a tus nietos y hablarles del Señor, para que no cometan los mismos errores que nosotros estamos cometiendo. Hay que modificar esta cultura en la que estamos viviendo. Por eso creo que tenemos que aferrarnos a defender nuestra fe, pero con sinceridad, poniendo nuestra vida. ¿En qué crees? En primer lugar, ¿sabes lo que crees? ¿Sabes en qué consiste tu fe? ¿En qué consiste tu fe? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar para defender esa fe? Bueno, vamos a charlar hoy sobre 3 personajes, 3 hombres de Dios que defendieron la fe y que pusieron su vida para que Dios pueda hacer su obra. En primer lugar, para que Dios pueda hacer su obra en ellos, porque cumplieron con su misión. Y después porque ha llegado hasta el día de hoy ese testimonio, un testimonio de vida para poder vivir de una manera no como la que estamos viviendo ahora. Y seguramente los resultados serían diferentes. Si nosotros somos obedientes a Dios, el primer cambio lo vamos a notar entre nosotros y con nuestros hijos y nuestra familia. Dejemos de pensar por ahí, por un ratito, en todo lo que están dando mal alrededor y veamos qué pasa en mi casa, en mi mundo, en mi pequeño mundo, qué está ocurriendo. Y a veces es molesto mirarlo, porque miramos para adentro, sí, me estoy equivocando en esto, me equivoco en esto, pero es una lectura que tenemos que hacer. Por eso comparto estos héroes de Dios que permitieron llegar la palabra de ellos al día de hoy y su testimonio. El primer personaje es Atanasio. Es un líder cristiano del siglo IV
cuyo heroísmo fue demostrar a lo largo de muchas décadas su firme negativa a hacer concesiones. Cuando hablamos de concesiones, él no transaba. Hoy hablamos así, ¿no? Él no transaba con lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Él tenía en claro lo que tenía que hacer. Él fue ministro cristiano en Alejandría, en Egipto. El emperador era Constantino, justo en el periodo en donde se estaba terminando la persecución a los cristianos, ¿no es cierto? Pero aparece un hereje llamado Arrio que desafió la forma de creer de los cristianos. Tenía mucho poder político y obviamente Satanás estaba de su lado, ¿no? Pero él hablaba y compartía y minimizaba la deidad de Cristo. Y en ese tiempo era muy difícil decir, no, yo pienso de otra manera. Yo creo que su postura era muy solitaria, ¿no? Creo que luchar contra un sistema como el que en él vivía, donde recién los cristianos no eran perseguidos, era difícil, se había sentido solo. Pero ¿saben qué pasó con Atanasio en el año 321? Con tan solo 23 años, empezó a escribir y a fundamentar cuáles son las bases de nuestra fe. Empezó a hacerlo público. No se cayó la boca, no tuvo miedo. Empezó a escribir y a decir quién es Jesucristo. Por comodidad y por la paz hubiese dicho, oye, bueno, Arrio, tenés razón, la verdad que sí, pero capaz que hay un error acá. Él dijo, no, no es así. Y no le importó contra quién estaba hablando. Este hereje tenía su teoría y mucha gente lo respaldaba. Pero no le importó. Estuvo 16 años en exilio porque tuvo amenazas de muerte, de persecución. Pero él seguía predicando la palabra. Él seguía compartiendo el Evangelio. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué precio estamos dispuestos nosotros a pagar para defender nuestra fe? ¿Cuántas cosas nos interesan más que defender el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el miedo más grande? Mi miedo es que el día que me encuentre con el Señor me diga, vos no le predicaste a este, no le predicaste al otro, entonces está en el infierno porque vos no le hablaste. A mí me preocupa eso. Porque no me la jugué por su palabra. Atanasio falleció en el año 373. Pero Dios lo recompensó. Porque Él fue el que puso un dique para que la herejía, para que esta conducta de querer destronar a nuestro Señor Jesucristo no siguiera avanzando en el mundo cristiano de aquel tiempo. Él dijo, basta. Y le costó. Tuvo que irse de donde estaba y alejarse de su gente. Otro personaje, Enoc. Todos escuchaban hablar de Enoc. Solo en Génesis hay un pasaje que habla de Enoc. Pero es considerado un héroe también porque se mantuvo firme en la predicación de la palabra de Dios, pese al tiempo en que él se encontraba. Un tiempo donde había falsos maestros, se confrontó con coraje contra opiniones públicas. Y buscamos en Judas, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. También Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender
a todos los pecadores e impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han preferido contra él. No se cayó la boca. Enoc tampoco dijo, no me meto. Pese a su tiempo, pese a lo que él vivía, él también denunció lo que estaba mal. Él también exaltó lo que Dios quería. Por eso no podemos decir que nuestro Dios no nos habla. Dios nos habló y nos sigue hablando, pero somos nosotros los que no escuchamos. Es el ser humano que no quiso escuchar para cambiar y para mejorar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, resume el legado que él deja a la humanidad. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Tanto Enoc como Elías no conocieron la muerte. Dios no permitió que ellos conocieran la muerte. Fue por 365 años fiel a los mandatos de Dios. Y uno dice, claro, ¿cómo 300 años? Porque el tiempo en el que él vivía no medían por años, se medían por siglos. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de un tiempo extenso, porque la naturaleza y la calidad de vida de la tierra en aquel momento era distinta, no estaba contaminada como hoy. Imagínense un lugar bellísimo, protegido por una burbuja de agua que no permitía que ingresaran los rayos ultravioletas y contaminaran con radiación la tierra. Había como unos aspersores naturales que salían debajo de la tierra para regar las plantas en forma natural. Pero ¿qué ocurrió? El hombre pecó, el hombre se alejó, la tierra empezó a cambiar, la corrupción empezó a ingresar y los efectos ya no eran solamente que cambió la belleza de la tierra, sino cambió la naturaleza del hombre. El hombre le daba la espalda a Dios. El hombre rechazaba lo que Dios le estaba pidiendo. El orden que Dios nos daba empezó a alejarse. Es así que apareció un descendiente de Caín, Lamec. Él airosamente compartía que era un asesino, que era un polígamo, sin importarle nada. Él se jactaba de lo que hacía y de la mala vida que llevaba. Y este fue uno de los personajes que encontramos en Génesis. Cuando el mal entró en el corazón del hombre, cuando el mal comenzó a destruir al hombre poco a poco, consumiendo lo poco que había aceptado de Dios. Ya había destruido la intención que Dios tenía para con nosotros. El hombre se alejó de Dios y el plan no era del Señor. Pero el hombre eligió lo que quiso. Nos dio una tierra y un planeta donde no tendríamos ningún tipo de problemas, donde no estaba contaminado, donde era bellísimo. Pero ¿saben qué pasó? También lo echamos a perder. No supimos cuidarlo. Y esta situación de vivir muchos años, algunas personas dirán, ¡ay, qué bueno! 300 años, 900 años, vivir tanto tiempo. Yo no sé, yo tengo 52 y me duele todo. Imagino si tuviera 300 años. Pero seguramente viviría con otra calidad de vida, ¿no es cierto? Pero, curiosamente, esto de vivir muchos años también nos hace pensar en dos realidades, ¿no? Que fue una bendición y también fue una maldición vivir por tantos años.
Una bendición porque durante toda la vida a uno le permitía aprendía a incrementar su inteligencia y sus formas de poder administrar y cuidar las riquezas que la tierra nos daba. Pero también fue una maldición, porque hoy nosotros luchamos contra la tentación por 70, 80 años. Bueno, yo creo que a los 80 ya no luchamos más por la tentación. Me imagino llegar a los 80 sin luchar por la tentación a esa edad. Pero tenemos el tiempo físico para luchar contra la tentación. Piensen lo que sería estar 300 años luchando contra la corrupción, contra las malas decisiones, contra un corazón depravado, con la inmoralidad. Estar en ese tiempo compartiendo de Dios, creo que es una tarea muy difícil. Por eso, Enoc es digno de reconocer lo que hizo cuando Dios le dio una tarea, que era defender también su palabra. Por eso creo que fue otro custodio de la fe. ¿Por qué no se quedó callado? Y Dios lo recompensó llevándoselo sin sufrir la muerte. Y también encontramos a otro personaje, Elías. Vayamos a leer Primera de Reyes 18. Capítulo 21 dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. La soledad de Elías en un mundo que le daba la espalda a Dios. Otro custodio de la fe. Otro personaje al que tendríamos que imitar. La pregunta es: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Nosotros, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir indecisos? ¿Todos conocen al Señor? Levante la mano el que conoce al Señor. El que aceptó a Cristo en su corazón. Bien. Bueno, no están indecisos. Pero hay que ser fieles hasta el final. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que enfrentarnos y decir: yo soy cristiano? Y correr el riesgo de que te maten. ¿Cuántas cosas estás dispuesto a sacrificar? Yo no voy a predicar porque estoy solo. Elías estaba solo. Y vieron cómo continúa la historia, ¿no? Tráiganos 2 bueyes que escojan ellos y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo preparó. Luego
recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corrió alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Él solo. 400 profetas de Baal. Un pueblo que le daba la espalda a Dios. Y él solo dijo: el Señor es Dios y el Dios verdadero. Estas son almas que producen cambios. Estos son héroes de Dios para producir cambios en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas. No tengo miedo de predicar la palabra, no tengo miedo de decir que Dios es mi Señor y Salvador. Busquemos 2 Reyes 2:11. Y el Señor recompensó a Elías también. El Señor recompensó su fidelidad. Vio cómo batallaba con un mundo que miraba hacia otro lado, que no se decidía por seguir a Dios, que no sabía qué hacer con la vida de cada uno de ellos, pero él estaba dispuesto a pelear y a perder su vida. Y conoce la historia, que después fue perseguido y se ocultó y tuvo miedo, como todos nosotros, pero no le molestó a él perder su vida. Él se la jugó. Él dijo: Dios es mi Señor. Y así fue, que dice en este capítulo de 2 Reyes: iban caminando y conversando con Eliseo, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballo de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Dios nos ve, Dios nos recompensa. Pero cuando estamos de su lado, cuando no nos importa el riesgo de nuestra vida o el que dirán, Dios está ahí cuando adoramos de corazón. Y quiero compartir una historia para ir cerrando esta etapa. Algo que nos ocurrió mucho más cerca del tiempo, que todos recordamos. Era otra. El 14 de abril de 1912, un barco de 269 metros de largo, inmenso, muy lujoso, llamado Titanic. Todos conocen su historia, ¿verdad? Saben cómo terminó. Murieron 1.500 personas. Chocó contra un iceberg. Dicen la historia que si ellos hubiesen virado, no como hicieron hacia la izquierda, ellos viraron hacia la izquierda, entonces el iceberg cortó el casco, por eso se hundió. Si hubiese seguido de frente, no se hubiese hundido. Hubiese provocado destrozos, pero no se hundía. Sin embargo, como fue algo tan rápido
en muy poco tiempo tuvieron que decidir qué hacer. Hicieron esa maniobra. Le llamaban el inundible. Ni Dios lo va a hundir, decían. En el Atlántico Norte se hundió. Pero aparte de esto, de este acto de desafío, es decir, ni Dios lo va a hundir, había un barco cercano, se llamaba SS California. Su capitán llevaba por apellido Lord, señor. Y ellos le venían advirtiendo con tiempo: miren que hay muchos icebergs, tengan cuidado en cada llamado que le hacían. Ellos les molestaba porque estaban en el Titanic. Perdón. Estaban en el Titanic. ¿Quién nos va a molestar un iceberg? Tengan cuidado, miren que hay muchos. Les advertía una vez, dos veces, hasta un momento. Dicen que en la conversación hubo unos insultos y entonces Lord, el capitán del SS California, dijo: hasta acá llegamos. Apagaron la radio. A los pocos minutos fue el choque y el hundimiento. Después de un par de años, cuando llegan las investigaciones, le preguntan a este capitán: ¿por qué no hicieron algo? Y la respuesta era: yo les advertí. Esa fue la respuesta del capitán. Yo les advertí. Y no fue una vez, muchas veces. Pero el Titanic nunca obedeció. Yo les advertí. Enviaron algunas señales de desesperación. CQD, la primera que enviaron, significa: vengan rápido, tenemos problema. Ya la radio estaba apagada. CQD fue la primera clave que enviaron. Vengan rápido, tenemos problemas. La última fue SOS, que todas las conocemos hoy día. Miren mi inglés. Save our soul. ¿Qué tal? ¿Me entendieron? No. Pero bueno, es SOS, que significa salva nuestras almas. Ese era un llamado desesperado. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Murieron 1.500 personas. Hermano, yo no quiero que pase esto cuando el Señor venga y diga: yo les advertí. Busquemos a Dios. Desesperadamente busquemos predicar de Dios. Porque los tiempos, si levantamos un poquito la cabeza, nos damos cuenta que no falta mucho para que el Señor venga. Entonces, el Señor nos da tiempo para que nos movilicemos, para que nos motivemos, para que hagamos la tarea que corresponde. Desesperadamente predicar la palabra en donde estás. No esperes estar acá arriba para predicar la palabra. Hazlo en tu trabajo, con tus compañeros, porque después va a ser tarde. Y no vamos a poder dar explicaciones, porque ya está. Este es un desafío que el Señor pone en nuestro corazón. Lo pone en tu corazón, lo pone en mi corazón. El desafío de servir al Señor sin importar las consecuencias que puedan pasar. Ser inteligentes y astutos para aplicarlo en espacios en donde no se conoce la palabra de Dios. Hablar con aquellas personas que ya nos dijeron que no. A mí me estuvieron hablando del Señor durante no sé cuántos años. Y yo no quería saber nada. Años me hablaron. Me invitaban a las reuniones de jóvenes, me invitaban acá. Años. Y yo lo rechazaba. Y un día, como dicen los chicos, me cayó la ficha. Y así deben tener muchas personas que están a su alrededor, diciéndole que no les interesa. Pero no importa, busquemos la manera sabia que el Señor tiene para nosotros de hablarles, de compartirles, mandarle un textito bíblico, llamarlo por teléfono, porque el Señor nos está diciendo: yo les advertí, les avisé, humanos, les avisé que cuiden el planeta y no lo hicieron.
Les dije que cuidaron su espíritu, no lo hicieron. Y hoy estamos a la deriva, próximo al hundimiento. Prediquemos la palabra, hermanos. No tengamos vergüenza de hacerlo. Es lo que Dios nos pide. El testimonio nuestro a veces habla más que nuestras palabras. Por eso, SOS, y no se lo voy a decir de vuelta en inglés, SOS, así está el ser humano. La tierra ya sabemos que está así, pero pensemos en nuestras vidas, en nuestras almas, en la condenación eterna. Si no hablamos de Cristo y la gente no se convierte, esas personas están condenadas. Seamos custodios de la fe, porque vale, porque tiene peso. Y nosotros tenemos la autoridad de Dios de aplicarla en nuestras vidas y compartírsela al prójimo, al que está a mi lado. Oremos. Dios, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, porque has sido paciente y misericordioso en mi vida hasta que te acepté, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por tanto tiempo en el que te giré la cabeza para otro lado y no quise escuchar. Pero hoy, Señor, quiero servirte, Señor, de todo corazón, como muchos hermanos los que están acá. Tenemos un peso en nuestro corazón, Señor, de que si no predicamos nosotros, la palabra no va a ser transmitida. Danos fortaleza. Permite que tu palabra se extienda en todas partes del mundo, en todos los rincones, Señor. Bendice a aquellos misioneros que están en distintas partes del universo, Señor, predicando tu palabra. Este planeta, Señor, en el que está peligrando su continuidad, Señor, también espiritualmente estamos peligrando. Acércate, Señor, que podamos aceptar este desafío, Señor, de llevar tu palabra. Yo sé que a veces es difícil, Señor, porque como humanos vivimos distintas situaciones y tenemos miedo, Señor, pero en tu nombre queremos hacerlo, Señor, no en nuestro nombre, en tu nombre. Es un nombre poderoso, Señor, que está por encima de todas las cosas. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, una palabra que nos fortalece y nos da esperanza de vida, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos durante esta semana para que todas las cosas nos sean a bien y para que podamos poner en práctica tu palabra, lo que hemos aprendido en nuestros grupos de crecimiento, Señor. Hemos aprendido en cada una de las predicaciones de nuestros hermanos, todo lo que hemos vivido aquí en la iglesia, podamos aplicarlo para un mundo que aún no te conoce. En tu nombre precioso, Jesús. Amén.